Muy bien. Ahí estamos en directo. Vamos a continuar con este tercer encuentro de instante en instante, basado en este libro, El primer instante. Y vamos a arrancar hoy con esta parte que dice ningún pez, ningún agua. ¿Nota el pez el agua clara? El pez está lleno de agua. El agua está llena de peces. No dos. Una presencia no conceptual sin comienzo y sin fin. Tu aparente esclavitud es tu búsqueda de libertad. Tu aparente libertad es solo un concepto dualista. Todo lo que es, todo lo que hay, es cognición directa. Tú eres eso. Todos los movimientos aparentemente separados dentro de este uno no son otra cosa que el movimiento de este uno, que es la potencialidad inmóvil e inmutable, clara y vacía, pura determinación iluminada. Tú eres eso. Descansa en la inmediatez de esta cualidad viviente. Ve cómo todos los sentidos están registrando impresiones. Todo tipo de impresiones son recibidas en la inmediatez del ser, antes de las interpretaciones mentales. Todo está ahí, en el ver. Todo es visto. No obstante, nada es visto. Es todo únicamente directa cognición y nunca se desvía de su inmediatez. Y así, nunca deviene nada. Todas las sensaciones del cuerpo se registran únicamente en la inmediatez. Ver, oír, tocar, saborear, oler. Pero funcionan inmediato. Nada sino inmediato. Tú eres este inmediato experimentar. El sentido de peso en el cuerpo, calor, frío. Muchas de estas impresiones no han sido nombradas en absoluto. La multitud de impresiones es el toque inmediato de la cualidad viviente. Permanece con la conciencia inmutable de todo ello. Ve que tú, tu esencia, incluyendo la directa cognición, no se mueven. Tú no eres este aparente movimiento. Incluso cuando te mueves por ahí, en esencia, tú no te mueves. Si captas lo que estoy indicando ahora mismo, eso no te dejará. Nunca realmente te dejó. Tú conoces debido a este movimiento. El puro funcionar de la inteligencia-energía es la potencialidad de este movimiento. Tú eres esta potencialidad y este conocer. Tú eres eso. Permaneciendo a sabiendas con esta actividad del puro conocer, se descarta toda duda. Las dudas son descartadas espontáneamente. La luz del conocer corta a través de ellas sin tocarlas. Se revelan como nada en absoluto. Ve y conoce esto. Ahora bien, mirando desde esta conciencia análoga al espacio, mirando desde el espacio desde el cual estás actualmente mirando, todo es autoevidente. Mirando fuera de ti, ves espacio. Mirando dentro de ti, ves espacio. No puedes encontrar una ubicación o punto desde donde este ver está teniendo lugar. No hay ningún tú que esté viendo. Todo es claro y vacío. Esto es realmente lo que el buscador busca. Está ya aquí, aparentemente oculto y sin embargo tan obvio. Todo es abiertamente evidente y obvio tal como es. Tú, aparentemente has vivido en un mundo imaginario de conceptos por demasiado tiempo. Aparentemente estos conceptos te han limitado a un reino, un mundo, de pensamientos e imágenes de un mí, un pensador, un autor. La autoimagen no tiene ningún ser en absoluto. Toda esa autoimagen es solo lo que yo pienso o imagino que soy. Son solo una serie de snapshots o puntos de referencia. Son palabras, pensamientos e imágenes de un pasado muerto.
Una pregunta interesante para formularte a ti mismo es: ¿confío en esta autoimagen? Esta autoimagen en su inmediata actualidad solo puede ser vista como insustancial. Habitar como una relajada y completa apertura de simplemente ser en el primer instante revela que este hecho es así. Uno debe ver esto claramente. Uno debe ser el conocer de este hecho. Entonces, esta esclavitud imaginaria pierde su gancho en la mente. Esta extraordinariamente conceptualizante es también conocida como insustancial, junto con el gancho que parece tener. Se ve solo como una aparente y fluctuante apariencia dentro de la apertura. Y así, con esta investigación, todas estas fuertes aflicciones son vistas como verdaderamente insustanciales. La energía que iba hacia estas creencias habituales se desliza o empuja de vuelta hacia el puro ver, y aquello que está apareciendo como creencia es privado de energía. Esta liberación de la creencia da la apariencia de algo desvaneciéndose. Un peso se desvanece, como regodeándose a la luz del sol luego de una fuerte tormenta. Hay una sensación de natural y expansiva libertad. Puede surgir la pregunta: ¿cómo ocurre esto? No es un hacer como tal. Con solo mirar estas cosas, ello simplemente ocurre. Como dice Bob Adamson, lo falso no puede aguantar la investigación. Ver está ocurriendo, conocer está ocurriendo, no el concepto de. Esta actualidad, contigo, ahora mismo, no requiere de ningún esfuerzo o hacer. Está ya ocurriendo. Tú no puedes negar este ser conciencia. Ábrete totalmente a esta presencia que tú eres. No trates de objetivar nada. Relájate en la apertura, como esta intrínseca y simple conciencia de vigilia que tú ya eres. Tenemos conceptos sobre lo que la conciencia es. Ve que la conciencia no es un concepto. Esta es una clave primordial para la comprensión. De seguro puedes decir que eso es obvio, pero ¿ha calado totalmente? Ve que esta actualidad del puro funcionar no es un concepto, es antes de los conceptos. El concepto viene después, por así decir. También podría uno decir que el concepto es sobreimpuesto o que simplemente aparece dentro de la conciencia como un reflejo en una laguna. Los conceptos son abarcados por la conciencia y así no son, no están, ni pueden ser, ni pueden estar separados o independientes. Un concepto es conciencia apareciendo como concepto, no dos. Nada puede ser agregado ni tomado de esta conciencia no conceptual. Tú no puedes ser más o menos consciente. Esto parece ser así debido al movimiento fluctuante de la atención, que se mueve de esto a aquello. Sin embargo, la conciencia es. Estas fijaciones de la atención, junto con los estados consecuentes de aflicción, son todos ellos apariencias. La conciencia no conceptual es vacuidad repleta de presencia. En sí misma es completa e inmutable. Es ninguna cosa, un abierto conocer efímero. Todos los objetos y conceptos aparecen dentro del ámbito de la conciencia no conceptual. La conciencia no conceptual es el no mediado puro conocer. Precede a la mente dualista. Este conocer es todo lo que es todo lo que hay. En esencia, la mente es este conocer, esta inmediatez que vibra en apariencias separadas conceptualmente. Así crea aparentemente un sueño, como un paisaje temporal, que es actualmente abarcado por la conciencia.
Es conciencia apareciendo como esto y aquello. Cuando el foco se mueve hacia los detalles de este mundo conceptual, el conocer es solo aparentemente oscurecido, y muchas creencias erróneas entran en juego y parecen tomar el poder. Esto ocurre simplemente porque con el foco movido hacia ciertos detalles particulares, una fijación con ellos tiene lugar. Lo imparcial aparece como parcialidad. Y así una fijación sesgada, distorsionada, un mí conceptual aparece, junto con todas sus aparentes confusión y conflicto. Este es un estado análogo al sueño y no puede ser hallado en un pasado o futuro. Tal lugar no existe. Todos los otros sentidos son tapados o reducidos en su propia receptividad. Es un tipo de hipnosis, ¿no? Esto de que nuestra conciencia se enfoca, tiene esa capacidad de enfoque. En la ignorancia de un personaje soñado, un buscador, parecemos saltar de un concepto a otro tratando de capturar la conciencia, no advirtiendo que la conciencia es la base o suelo sobre el que esta actividad está teniendo lugar. Y así se ve que uno es absolutamente estable como lo que es, y que el aparente saltar es solo aquello que parece ser. Esta aparentemente extensa historia de mí es lo que hemos tomado por nosotros mismos, aun cuando no hay estabilidad alguna en ella. La vigilia es: no intentes crear estos aspectos como cosas para ti mismo, simplemente ve y conoce, que este ver y conocer es lo que eres. Dentro de la apariencia tú pareces devenir en el soñador de los sueños. Tú también pareces devenir en el pensador de los pensamientos. Sin embargo, desde esta inmediatez del ver, desde esta apertura, es claro y obvio que estas apariencias surgen de la vacuidad y retornan a la vacuidad. Sin ir al proceso mental de asignar puntos de referencia y de hacer mediciones, ninguna duración puede encontrarse realmente en esta apertura. Ningún límite, ninguna frontera de ningún tipo. Este hecho es fácilmente descartado porque es extremadamente sutil para la mente. En la mente, debido a que hay un hábito de identificación con el contenido, puede parecer que vamos y venimos de esta presencia inmediata. Esto parece como recordar y olvidar. Esto es digno de consideración. Toda clase de estados surgen y desaparecen y no dejan huella alguna dentro de esta presencia clara y abierta. Además, nada es configurado, ni ninguna entidad es conformada como un conocedor, ni como un yo no conozco, alguien ignorante. Puro ser, pura vacuidad, conciencia abierta, uno sin segundo. La verdadera naturaleza de la mente es clara y vacía. Ni siquiera puede hallarse que el concepto de un yo o el yo puedan tener alguna sustancialidad en esta claridad, esta naturaleza verdadera. La mente es clara y vacía. La conciencia es clara y vacía. Los fenómenos son claros y vacíos. La historia de un mí o yo es solo un sueño apareciendo como real, y sin embargo, claramente vacío dentro del ámbito del primer instante del conocer, que es conciencia no conceptual. Esta inmediata actualidad, tan pronto tú la fijas o objetivas o algo, tú eres aparentemente arrastrado al reino de los conceptos, de las limitaciones. Un espejismo. Fíjense en esto cómo se semeja mucho a lo que habla el curso de milagros, ¿no? Simplemente sabes
que tú no eres ni la mente ni su aparente contenido. En el claro ver del cuerpo hay un conocer del cuerpo. Tú eres el conocedor, no lo conocido. En otras palabras, tú eres la cualidad viviente del inmediato surgimiento de este movimiento de inteligencia-energía que incluye la apariencia y aparición del cuerpo. El cuerpo no es sino energía, inmediata en su espontánea e inmediata naturaleza. No tiene independencia alguna. Conocer es un movimiento que nunca se aparta de esta inmediata presencia. Abandona esta fijación en ser alguien en un cuerpo. Esos son meramente aspectos de la pura conciencia apareciendo como diferentes expresiones de sí misma. Hay el ver y conocer de todo esto. La conciencia no está limitada ni oscurecida por nada en absoluto. Tú no puedes captar este hecho de ser con un concepto. Intentarlo así trae confusión. Y déjame repetir lo que ya he señalado antes. La verdadera naturaleza es clara y vacía. Dentro de la clara y vacía mente aparece todo el contenido. Es conocido por lo que es. Tu globo ocular es claro y vacío de todo contenido oscurecedor. Todas las imágenes que han pasado a través del ojo no lo han obstruido con viejas imágenes. Es claro y vacío. La mente es exactamente así, clara y abierta. El soñador es el sueño. El pensador es el pensamiento. Todas estas cosas son contenido de la mente. Tú habitas como eso, la claridad. Al identificarte con el contenido de la mente y un pensador, tú, entonces pareces sufrir de inseguridad y vulnerabilidad. Esto es debido a que el contenido de la mente es transitorio e insustancial. Todas estas preciosas creencias son solo ensueño, apariencias transitorias. Tú eres el conocer de esto, mientras hay el ver desde la clara conciencia. El yo conceptual que parece sufrir es insustancial y no puede conocer nada por sí mismo. ¿Cómo podría un pensamiento conocer algo? ¿Puedes tú pensar un pensamiento original? Son patrones repetitivos. Tú debes ver y conocer esto por ti mismo. Será completamente inútil como solo otra creencia. Conoce la verdad de ello. Conocer corta a través de la creencia. Ahora bien, yo sugiero que veas esto por ti mismo. Ve si puedes encontrar al pensador. Haz esto ahora. Trata y encuentra a este pensador que tú crees que eres. Pensar ocurre, o aparece y desaparece. El pensador también aparece y desaparece junto con el pensamiento de ser alguien o cualquier cosa que el pensamiento pueda hacer. El sesgo, la distorsión de tal pensamiento, es el punto de vinculación de todas las visiones erróneas. La separación. Mirando con cuidado verás que este pensamiento de ser un pensador es transitorio. No puedes decir cuál será el siguiente. En la búsqueda del pensamiento, en el ver y conocer, tú solo encontrarás conocer inmediato. Esta cualidad de conocer es constante en ti. Este hecho no puede ser captado como un concepto ni como una cosa objetiva. Cualquier conclusión a la que llegues será solo otro pensamiento. Ese pensamiento y este pensamiento es conocido también. Cualquier respuesta que esté ocurriendo es también conocida en el primer instante. La mente interpreta estas ocurrencias desde una biblioteca del pasado de palabras e imágenes.
Eso también es conocido en el primer instante y nada realmente se adhiere a esta clara y vacía naturaleza de la mente. Tú no estás en los pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos aparecen en ti. No hay una entidad aquí que tenga alguna sustancialidad o naturaleza independiente en absoluto. Este hecho es libertad. Es hallada en una espontánea relajación donde todo esfuerzo se desvanece. Este hecho de pura libertad solo puede ser amenazante para la estructura de la creencia en ser una entidad, que está puramente basada en el pensamiento y un apego a la forma. Este apego es una batalla de sufrimiento y esfuerzo, un tratar de mantenerse por sobre el flujo de la cambiante naturaleza de las apariencias. Todo aparentemente ocurriéndole a un yo centro llamado mí. Perdón. Lo que piensas que eres es solo otro conjunto de pensamientos. Autoimagen. Sin ningún punto de referencia adherido a él, el llamado mundo, es claro y vacío. Esta original y no obstante innacida o no nacida, mente clara y vacía, nunca se mueve o aparta su puro e inmediato funcionar. Toda esta autoimagen es solo lo que pienso o imagino que soy. Todos pensamos o imaginamos que somos alguien, ¿no? Son solo una serie de snapshots. Son palabras, pensamientos e imágenes desde un pasado muerto. Uno debe ver esto claramente. Uno debe ser el conocedor de esto. Entonces esta esclavitud imaginaria pierde el gancho sobre la llamada mente. Bien. Esta mente ordinaria, conceptualizante, es también insustancial. Y el gancho que parece tener es aparente. La energía que va a las creencias habituales se mueven o regresan al puro ver, y aquello que está apareciendo como creencia se disuelve naturalmente. Es privado de energía. Esta liberación de la creencia da la apariencia de algo desvaneciéndose. Un peso desaparece. En nuestra confusión parece haber muchos conceptos entretejidos, como una bola de pabilo, atrayendo el foco de vuelta al puro ver abierto. Este enredo se desata de manera simple y sin esfuerzo. Habita en el espacio desde donde estás mirando, ¿no? En el curso de milagros es fuera del sueño, ¿no? Este espacio, fuera del sueño, el tomador de decisiones, ¿no? Esto resulta una paradoja para la mente ordinaria, hasta que caes en la cuenta que tú eres, o estás realmente libre de todo concepto de esclavitud del yo. Clara y vacía, pura conciencia, puro ser. Todos los detalles y aspectos de este mundo son naturalmente resueltos. Tú ya eres libre, ¿no? Como dice aquel texto sagrado. Cuando las dudas surjan, simplemente di, no dos. Es solo en la mente que este conflicto prosigue. Bien. Todos los reinos mentales de palabras, imágenes y conceptos no son sino apariencia que se registra en la inmediatez de la cognición directa. Un recuerdo, un sueño,
También se registran en la inmediatez de la cognición directa. El tic-tac del reloj, un sonido original y su eco, todos ellos se registran en la inmediatez de la cognición directa. Tú puedes decir que esto es obvio. El pensamiento que así reza es también registrado en la inmediatez de la cognición directa. Esto es todo lo que es, todo lo que hay. Más allá de lo que llamas tú mismo, está la vastedad de la cognición directa, ilimitada, no tocada por nada. Esta mente no nacida nunca se mueve o aparta de su puro e inmediato funcionar. El aparente vehículo del pensamiento puede aparentemente llevarte a un futuro o a un pasado, pero nunca abandona esta inmediata actualidad de la presencia. Aún lo que llamas mente no es otra cosa que cognición directa. Cuando buscas a la mente, todo lo que hay es cognición directa, puro ver. Esta mente es clara y vacía en el primer instante de conocer. Ve que tú realmente no te mueves, porque su esencia está en todas partes y es la base de todo lo que hay. Y porque no hay nada fuera de esto, no hay nada. Entonces, ¿con qué compararlo? Tú no notas su significación en lo que llamas mente. Y sin embargo, este tu propio ver conocer no es sino esto. Tu aparente esclavitud es tu búsqueda de libertad. Tu aparente libertad es solo un concepto dualista. Ha de notarse que los aspectos que se nombran están surgiendo desde una referencia a la memoria, pasado, y aparentemente oscurecen las impresiones directas. Estas fijaciones habituales prolongan la historia de mí. Déjala fluir a través de ti, como el viento de la marea. No le atribuyas importancia y mírala surgir y desaparecer, sin dejar huella. En sí mismas, la multitud de impresiones son el toque inmediato de la cualidad viviente. Toda la existencia fenoménica fluye y pulsa con movimiento. Ve que tú en tu esencia no te mueves. Tú ves todo lo que se mueve, pero tú no eres lo que parece ser resultado de este movimiento. Tú conoces aquello que tomas por ti mismo a través de y debido a este movimiento. Tú eres la inteligencia inmediata, energía, la pura potencialidad de este movimiento que nunca cambia. Tú no puedes pensar la conciencia. La conciencia nunca aparece. Todos los conceptos, sin importar cuán sagrados o especiales puedan parecer, son símbolos que están más allá de la capacidad intelectual, de la mente de captar. Considerando, por ejemplo, el símbolo Yin-Yang, puede no resultar obvio que el círculo en el cual el símbolo aparece es el perfecto símbolo primordial. Representa una esfera clara y vacía, representada en dos dimensiones, un círculo plano. El círculo representa la unidad, contiene dos elementos. Esta es la actividad, la pulsación, el eterno movimiento de la energía una. El círculo no es tocado por el movimiento o por el contenido del par perfecto Yin-Yang. Yin y Yang están infinita y perfectamente balanceados, apareciendo dentro del infinito círculo, esfera del ser. Esta esfera del ser es infinitamente pequeña e infinitamente grande al mismo tiempo. En cada punto del universo y contiene cada punto del universo en el mismo instante. El primer instante. El vasto e ilimitado uno. Un cuerpo singular etéreo de unicidad.
es la expresión de una pulsación viviente, una vibración, que aparentemente crea una manifestación de múltiples objetos en el espacio. Esta energía en movimiento forma un infinito arreglo de patrones dentro de patrones, y dentro de estos hay una multitud de movimientos pulsantes, ritmos y pulsaciones. Es una energía apareciendo como muchas. La aparente solidez de la materia es realmente pura energía, pulsando como la inmediatez de la presencia, el primer y único instante. Tú eres este conocedor anterior a la mente dualista de recordar y olvidar, ¿no? Esta unidad que precede a esto que le llaman, ¿no? La separación, el Big Bang, bueno, llámenle como quieran. Este movimiento, ¿no? Es el primer instante, es anterior a esto. Cuando aparece esta idea en mí o yo, ahí es donde aparece todo lo demás, todas estas apariencias, ¿no? Por eso el curso de milagros, fíjense en que habla de una mente uno y esta idea loca en la que creo separarme, entonces la mente se retuerce, se distorsiona y ahora cree que es individual, que se identifica con un yo, con un mí. Ese es todo nuestro problema, ¿no? Cada parte u objeto aparentemente separado es abarcado por la unicidad, y así esta supuesta parte no puede tener existencia separada alguna, excepto como una cosa, un pensamiento en una mente observante, que parece estar dividida por percepciones dualistas. Este pensamiento que aparece ahora mismo pertenece a nadie. Aparece dentro de la unicidad y no está de ninguna manera separado. No es mi pensamiento o tu pensamiento. ¿Puede la mente ser comprendida en el pensamiento como pensamiento? Comprender es el conocer, el movimiento, la energía una que abarca todo. Tú no puedes llegar a esta comprensión desde una postura en la mente. La escultura viviente del universo. El aspecto material es el aspecto energético, porque no son dos, existen juntos. En el proceso de esculpido, el material de la escultura habla del escultor. Ellos son uno. Cualquier escultor puede hablarte de esta comunicación directa. Para él es el acto creativo. Esta conversación en acción no es otra cosa que conciencia, desde su aparente comienzo hasta su aparente fin. Estas conversaciones entre partes aparentemente separadas están todas envueltas en el silencio del espacio. Nada abandona esta presencia. Esto es inteligencia-energía, la cual es expresada y entendida como el movimiento del conocer. Este espíritu de conocer está apareciendo como la mente y el cuerpo ahora mismo, en el primer instante, en esta inmediatez, esta cualidad viviente ahora mismo, en toda su profunda simplicidad. Es presencia. Este aspecto autocognoscente de la presencia es lo que tú eres. Este conocer es vida. No hay ninguna frontera dentro de esta presencia. Es vida. En el individuo ignorante, aparentemente separado, este conocer parece estar oscurecido por una interpretación de aquello que es conocido. La identificación con el cuerpo material y la aparente entidad dentro es la bisagra en torno a la cual esta ignorancia gira.
No obstante, este cuerpo material en esencia es realmente solo este puro funcionar del conocer. Todas las cosas son entendidas como una esencia, un sabor, la comprensión, el espíritu de todas las cosas. Es todo energía. Al cabo de la investigación, la materia se revela a sí misma como espacio abierto, como una innata esencia de inteligencia, un movimiento de inteligencia, un movimiento de conocer. Bob Adamson lo llama inteligencia-energía. Evita formular el concepto de hay una entidad. Bueno, dale. Evita formular el concepto de hay una entidad en esta inteligencia-energía una, ¿no? Esto de que nosotros estamos atrapados en conceptos, o sea, queremos a eso ponerle un nombre, ¿no? O como a Dios, ponerle una definición. En el espacio desde que estás viendo y conociendo, todo es claro y vacío. Es necesario solo un movimiento de apertura para ver esto. Sin pensamiento se puede trascender espontáneamente. En este primer instante no hay devenir alguno. Jamás se desvía alguna parte fragmentada ni algún reino de tiempo. Todas las condiciones están contenidas dentro de esta inmediatez de la presencia. La paz que está más allá de toda comprensión. Es simple. Tú has tomado la creencia en una representación en palabras e imágenes, junto con sus estados en el tiempo como la realidad. Abarcando todo este contenido, esta conciencia no conceptual, simplemente saltando de vuelta a tu pura esencia de presencia, fuera de este así llamado proceso de identificación, te encuentras a ti mismo descansando en la apertura, observando todos los patrones de la apariencia, dentro y fuera, son trascendidos. Al tiempo que este contenido es cortado a través por el puro ver, conocer, uno siente esta natural apertura a lo que es tal como es. Deja de hacer esfuerzos para controlar tu mente condicionada, que es lo que queremos hacer todos, ¿no? Y simplemente sé el ver de ello. Esta es la constante revelación, llamada iluminación. Desde ahí tú puedes ver y conocer que en esencia no eres un concepto. El concepto, por ejemplo, soy un ignorante o soy un iluminado o soy algo entre uno y otro, se revelan como pensamientos solamente, como un apego a este yo, un contenido mental. Sin ninguna conciencia fijada, todas las tensiones entre los diferentes puntos de referencia se desvanecen en la apertura. Y en esta apertura no hay yo, ni persona. Desde esta visión se desvanecen todos los conceptos y los conceptos no tienen poder por sí mismos. La realidad de esta cualidad yo soy, el hecho de ser, no es un concepto. Es la pura y viviente vibración de ser, surgiendo en el primer instante. El pensamiento solo parece ser. Anterior a la condición de la mente, tú eres.
Incluso si tú dices no soy, tú debes ser para poder decirlo. En realidad no hay ni iluminados ni ignorantes. Esta siempre presente actualidad es la simple apertura, a donde ningún buscador puede ir, simplemente porque el buscador es un concepto que solo parece ser. Así no puede ir a ningún lado, ni hacer o conocer nada. Si yo he de entrar en esta realidad o en esta actualidad, necesariamente debo primero haber salido de ella. El hecho es que yo soy esta actualidad y no puedo ser otra cosa. El concepto nunca puede ser lo actual. El concepto nunca puede ser lo actual. Es solo una referencia. Dentro de la claridad directa del conocer inmediato los patrones habituales, los pensamientos y estados que aparentemente surgen, se conocen directamente como insustanciales. Este conocer en sí mismo permanece por siempre sin mezclarse con alguna supuesta conclusión o resultado. Todos estos aspectos son meramente contenidos apareciendo dentro del alcance del conocer inmediato. Parece que algunos buscadores imaginan que esta esencial naturaleza de la mente o algún conocimiento puede ser transmitido. No es el caso. Solo puede ser señalado. El sueño del buscador lo lleva a muchos lugares imaginarios y a multitud de experiencias mundanas, benditas y terroríficas. El sueño es que todo consistiría en una suerte de maduración o iluminación o comprensión superior. Y con esto el buscador se castiga a sí mismo y a todos los demás. Puede ser doloroso observar a alguien e imaginar que está iluminado. ¿Qué me dicen? Observar a un gurú caminar dentro de algún auditorio es una clara demostración de alguien inmerso en algún estado ilusorio de la mente. El hecho de que cientos de devotos crean en ese estado de la mente, en un gurú, no lo hace real. Solo demuestra lo absurdo de todo ello. No sorprende entonces que en un grupo tal nadie tenga el menor interés en reconocer que todo es una ilusión. Por eso vieron cuando hacemos los estudios del curso de milagros, la gente se termina enojando, porque cuando le decís que él como persona no está estudiando el curso, se enojan. Más cuando le hablas de lo que realmente significa un milagro, bueno, ni que hablar. Nadie jamás alcanza la iluminación y nadie tampoco la ha perdido. Así que no tengo que buscar ninguna iluminación, porque no perdí nada. Yo solo busco lo que creo que me falta. Nada es adquirido ni acumulado, y ningún camino ha sido atravesado u hollado por nadie. Cada paso es tomado en presencia, la presencia de esta inmediatez, y es solo un fenómeno que parece moverse en la apariencia. Todo en la mente. Esto es obviamente reconocido solo por muy pocos. El llamado camino espiritual es un camino imaginario. ¿Cómo podrías caminar por él? Ve y conoce que jamás te has movido fuera de la hora, incluso en la quietud de un desierto. El constante flujo del movimiento fenoménico de las impresiones baña y atraviesa el aparente cuerpo-mente, el ser que está aparentemente en el tiempo.
Cualquier fijación en este movimiento, en cualquiera de sus formas, es como un sueño. ¿Qué es? ¿Qué está completamente quieto e inmutable? Yo soy aquello por lo cual sé que soy. Paradójicamente, para la mente no hay nadie que desee esta libertad, ni nadie que la consiga o la tenga o no, porque en tu esencia tú ya eres libre. El simple hecho de conocer que tú eres es la llave. Nada puede ser más simple. Nuestras mentes no pueden abarcar la infinitud. No pueden. Por eso esto nos resulta tan tedioso, ¿no? La mente no puede ir allí y cuando enfrenta la idea de infinitud se apacigua. Una apertura aparece, pero esa apertura siempre estuvo ahí. Porque la mente, en su naturaleza, ya es abierta. Este experimentar es lo que a menudo denominamos maravilla. Cada partícula está suspendida en el espacio. Esta presencia conciencia incluye el cuerpo, el instrumento de cognición, y la unidad de todo no es otra cosa que este experimentar no mediado ahora. El espacio es infinito, el medio infinito del experimentar. Desde este espacio infinito aparece toda la materia que compone las galaxias y el sistema solar hasta la más pequeña de las partículas o movimiento de energía. Todo y cada cosa está en el movimiento y es el movimiento. El movimiento es el todo. Este movimiento es la infinita inteligencia de una esencia, una energía. Se mueve con y como inteligencia. Se mueve con y como este conocer. Es esta actividad de conocer. Lo que tú eres como un cuerpo y una mente son una serie de patrones apareciendo en el espacio infinito, tales como un planeta o una galaxia. Si estás en un edificio ahora mismo puedes sentir el espacio todo en torno tuyo. El espacio en donde una habitación está situada. Tú incluso puedes sentir algo de la estructura del piso. La sensación informa. Información. Todos nuestros sentidos tienen la capacidad de estar totalmente abiertos como esta apertura. El puro ver es ver, pasar las apariencias de modos que pueden parecer milagrosos e increíbles a un intelecto sin brillo. Todos los sentidos son un sentido. La esencia de todos estos sentidos es la conciencia. Este conocer no es activado o realizado por nadie. No hay ninguna persona. Terrible. ¿Cómo que no voy a ser una persona? La persona es una idea en la mente. La apertura universal de la mente es impersonal. Todos los sentidos están desempeñando su parte y es imposible separarlos. Esta presencia viviente es atemporal, pura libertad. Hemos cargado con nosotros la creencia de que somos estos instrumentos limitados de cuerpo y mente. En un sentido somos también eso, pero no en la limitada apariencia de separación limitada al tiempo. También son conciencia apareciendo como los necesarios instrumentos de cognición. Estos instrumentos no son otra cosa que inteligencia, energía, que parecen formar una compleja serie de patrones. Así uno puede llegar a esta comprensión, siendo esta comprensión. La persona como persona nunca puede conocer esto. Ella no conoce nada. Lo que tú eres, en esencia, es el conocer, conciencia. Lo que tú eres en esencia es el conocer, conciencia. Lo que tú eres en expresión
como corporeización, es el instrumento de cognición. Cuando la llamada mente es liberada del desequilibrado mundo de la creencia y la identificación con un nombre y una forma, ¡pum!, conoce. Se siente como no dividido. El contenido de la mente aparece en este espacio abierto de la mente y desaparece en él. El cuerpo también aparece y desaparece. El espacio permanece sin importar qué permanece. El espacio es no dual, la conciencia es no dual, el ser es no dual, la verdadera naturaleza de la mente es no dual. Si se desecha la limitada visión de la mente se abre como una flor de loto. La esclavitud del yo, como el individuo aparentemente separado, cesa de atar, porque en la apertura no hay nada que ate ni nada que atar. La contracción en cuerpo y mente se disuelve dentro de la apertura, o como la apertura. ¿Qué conocimiento tienes realmente que puedas llamar propio? Porque este asunto de lo que es propio también es un problema, ¿no? Todo creemos, todo tiene propiedad acá en este mundo, ¿no? Si intentas construir un fundamento de conocimiento espiritual sobre el cual desees descansar, fracasarás, a menos que rastrees sus raíces hasta el origen. La raíz de todo conocimiento es conocer. Todo conocimiento es teorético sin la esencia del directo conocer, en el instante. Tales construcciones mentales son insustanciales y equivalen a nada. En la aparentemente sólida base de cualquier conocimiento está la cambiante naturaleza de lo fenoménico, transitoriedad. Esto es percibido como vulnerabilidad por la entidad de esta imaginaria que se aferra al conocimiento, pero que de hecho es meramente otra construcción en el contenido mental, una creencia en mí y en no mí. Las creencias erróneas deben ser vistas a través para que un nuevo movimiento tenga lugar. El deseo de libertad viene de la libertad. Somos realmente libres. Estas palabras van a provocar una fuerte resistencia en aquellos que no han trascendido su apego al contenido mental. ¿Qué valor tiene este precioso conocimiento? La naturaleza funcional de la mente ordinaria es discriminar, dividir y nombrar. La mente compara cosas, traza límites. Las respuestas aparecen dentro de los términos de estos límites imaginarios. La mente puede realizar esfuerzos para asegurarse su propia supervivencia. Sin embargo, no hay realmente ninguna entidad dentro de esta, o cualquier otra naturaleza de la mente. Solo hay vida. Cualquier entidad es solo una apariencia transitoria, que está siempre desplazándose y cambiando en su apariencia. Aparece como una respuesta habitual aprendida que se repite a sí misma una y otra vez. Parece ser mecánica. Dentro de tu campo de conciencia, sí, cualquier fijación que aparentemente ha configurado un estado habitual puede parecer sustancial y tener estabilidad, pero cuando es realmente desafiada o examinada, desaparece o se desvanece. La esencia de todo es la conciencia misma. No hay ninguna opinión o distorsión personal en la pura conciencia. El aparente conflicto de dualidad está solo en la apariencia. La mente ve dos o más donde solo hay uno. La gente no desea conocer ni saber esto.
y en realidad no pueden conocer o saber esto. Porque en esencia es cero, nada, ninguna cosa. Es solo la entidad falsa la que tiene problemas, a través del aferrarse, de la atracción o la evitación. El péndulo se mueve como lo hace sin permiso